Hola queridos amigos, qué placer poder estar con ustedes nuevamente en este programa Me Gustaría Saber. Para nosotros es un privilegio poder compartir de la palabra de Dios y contestar las inquietudes y preguntas que ustedes nos envían casi seguido. En realidad es muy seguido que recibimos sus preguntas y nos encanta escuchar sus comentarios, sus inquietudes y estamos siempre dispuestos, por gracia de Dios, de contestarles de acuerdo a la palabra de Dios. Tengo el privilegio de contar con dos personas hoy muy especiales, estudiosos de la palabra de Dios, eruditos, diría yo, en la palabra del Señor. El pastor Manrique, a mi mano derecha. Pastor, bienvenido. Qué placer tenerlo aquí en este programa. Gracias, pero no erudito, solo estudioso de la Biblia. Listo. A mi mano izquierda, Pastor Borg, qué placer tenerlo aquí nuevamente con nosotros. Igualmente, no erudito, contento de tenerlos a ustedes acá. Bueno, es un placer poder contarles con ustedes y por supuesto, queridos amigos, recordarles que ustedes pueden enviar sus preguntas a la siguiente dirección que aparece en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Esperamos de que puedan enviar sus preguntas y puedan, por supuesto, tener también la paciencia de esperar las respuestas porque tenemos muchas preguntas y lo hacemos de acuerdo a cómo nos va llegando y también queremos dar realmente honra a esa pregunta haciendo una investigación, tratando de sacar la mayor información posible para que puedan realmente recibir una respuesta satisfactoria. Quiero en esta ocasión comenzar con una oración. Aquí voy a invitar a mi hermano, a Pastor Manrique, que tenga una oración para comenzar. Vamos a orar. Padre bendito, estamos realmente felices porque nos das el privilegio de que podamos estar en este programa. Me gustaría saber para responder inquietudes, oh Señor, que muchos de nuestros televidentes tienen, inquietudes que necesitan ser respuestas para solidificar la fe, para crecer en ti, Señor, y para poder compartir estas verdades con otras personas. Usa a cada televidente para que sea un foco de luz donde quiera vaya. Amén. Y a nosotros danos sabiduría. Háblanos por medio de tu Espíritu para poder, Señor, dar las mejores respuestas a esas inquietudes. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Queremos comenzar con una pregunta que nos llega de nuestra amiga Olga Herrera y dice lo siguiente. La pregunta es, ¿quién avisa o despierta a las vírgenes que el novio está llegando? Me imagino que ella está hablando aquí de, por supuesto, la parábola de Jesús en Mateo 25. Y vamos a leer, voy a leer el versículo 1 al 6, donde menciona aquí esta inquietud o esta interrogante. ¿Quién despierta a las vírgenes? Dice allí, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo, y 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomando consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor, he aquí viene el esposo, salid a recibirle. Así que la pregunta es, ¿quién despierta a las vírgenes de que el novio está llegando? ¿Quién es el que hace este despertar, este ¿Quién clamor? lo comenta? Bueno, quizás primero me gustaría que todos los oyentes entendieran cómo se realizaba un matrimonio en la época de Jesús, ¿no? Claro. Eso, por lo menos miremos ese contexto para poder entrar a tocar los detalles y así todos los televidentes saben exactamente a qué nos vamos a referir a lo largo del tema. Lo primero, cuando un joven gustaba de una chica, pues le decía a su papá o quizás su padre en esa época le decía, mira, ya te tengo la novia, porque era como se hacía en el pasado, y entonces ahora el padre y el hijo venían a la casa de la novia y ofrecían una dote, ¿cierto? Para que se realizara el matrimonio. Luego ahora el padre y el hijo volvían a su casa y se preparaba el lugar donde iba a vivir con la novia. ¿Está bien? Pero después que ya se preparaba el lugar, se acordaban cuándo era la fecha de la boda. Entonces ahora venía el novio que en una procesión desde esa casa a ir a buscar a la novia. Y entonces generalmente se pedía que alguien fuera adelante gritando a viva voz, ahí viene el novio, ahí viene el novio. Y salían las personas de los diferentes lugares a poder ver al novio en el carruaje que venía desfilando y le acompañaban sus amigos y le acompañaban las amigas de la novia y venían todos, ¿verdad? Bueno, las amigas de la novia realmente estaban cerca de la casa de la novia, pero venían todos en el desfile, ahí viene el novio, el vocero anunciando, allí
se unían las amigas de la novia, las chicas vírgenes, y se montaba la novia en el carruaje y se iban ahora a la casa del padre donde se iban a desarrollar las bodas y la cena, etcétera, etcétera. Que de paso eso muestra exactamente qué es lo que sucede con Cristo y con nosotros, con su iglesia, ¿no? Jesucristo vino a esta tierra, entregó su vida, fue la dote por amor a nosotros, y luego entonces ahora Jesucristo se fue a casa del Padre y está preparando moradas para nosotros en el reino de los cielos, pero luego ahora Cristo viene a recoger a su novia, ¿cierto? Para casarse con ella, que es cuando Cristo venga por segunda vez, y para disfrutar de las bodas del Cordero, estaremos de fiesta 1000 años en el cielo, y luego en la tierra nueva nos casaremos con Él por la eternidad. Pero el punto aquí es, ya entendiendo cómo se funcionaba un matrimonio en esa época, pues había un vocero que anunciaba al novio. Claro. Y ese vocero que anunciaba al novio, finalmente, pues vamos a mirar quién es y a descubrir quién es. Pero la palabra del Señor nos da varios apartes de quién anuncia al novio. Y ya lo hemos visto en Mateo 25, pero ahora tenemos que ir al libro de Apocalipsis. Correcto. Para que Apocalipsis nos siga hablando del asunto, ¿verdad? Porque usted mencionó algo importante, pastor, de que el vocero sí. clamaba a gran voz. Clamaba a gran voz. No era un vocero a escondidas, ni por ahí silencioso, ¿me entiende? O algo por el estilo. Era alguien que clamaba a gran voz, iba delante del novio. Así que, ¿a dónde vamos, pastor? Vamos a Apocalipsis 14. Perfecto. Al mensaje de los 3 ángeles, Apocalipsis 14. Era tan fuerte que despertó despertó a las dormidas. A las dormidas. Porque el novio se retrasó, ¿no? Correcto. Y es interesante, ¿no? En el capítulo 14 de Apocalipsis vemos nosotros esta interesante descripción allí dentro de la experiencia del mensaje de los 3 ángeles, que comienza diciendo el versículo 6 en adelante: y vi a otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu y lengua y pueblo, y diciendo en alta voz, ¿no es cierto?, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio haya venido, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella gran ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero, y el humo del tormento de ellos sube por siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así que eso más o menos es el contexto del mensaje del clamor final, por decirlo así, ¿no? Del gran clamor. Ahí están los mensajes de los 3 ángeles. Claro. Que están preparándonos para las bodas del Cordero. Y ahí en el versículo 12 tú leíste a las vírgenes que estuvieron preparadas. Porque el versículo 12 dice: aquí está la perseverancia. ¿Qué es alguien que persevera? Alguien que espera. Correcto. De los santos. ¿Y quiénes son esos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ellos se mantuvieron fieles. Amén. Así que aquí hay un paralelismo entre Mateo, el capítulo 25, la parábola de las 10 vírgenes, y tenemos el paralelismo con Apocalipsis 14. Pero el paralelismo no se queda ahí. Porque aquí en Apocalipsis 14 hay un mensaje fuerte, pero luego los mensajes son amplificados. Bueno, quizás vamos a mirar uno más de ellos en Apocalipsis 18. Apocalipsis 18, y vamos a ver cómo se amplifica el mensaje del segundo ángel. Dice allí el versículo 2, ¿no es cierto? Bueno, el versículo 1 y 2 dice: después de esas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó fuertemente en alta voz, diciendo: caída es Babilonia la grande, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y aquí vemos como nuevamente ese mensaje de este ángel, ¿no es cierto?, como este nuevo ángel que viene y proclama un mensaje muy similar al segundo mensaje que leímos, ¿no? Pero en realidad es ese mensaje proclamado en alta voz. Y no solo eso, aquí está muy ampliado. Claro.
Porque el mensaje del segundo ángel en Apocalipsis 14 prácticamente se está resumiendo al versículo 8. Claro. Pero cuando pasamos ahora a Apocalipsis 18, es el mismo mensaje de que ha caído la Gran Babilonia, pero ahora hay una cantidad de elementos y de detalles que no nos habla el Apocalipsis 14. Entonces, ya estamos hablando de que la parábola de las 10 vírgenes tiene un paralelismo con los mensajes de los ángeles, y quizás para aclararlo, sería bueno que pudiéramos dejar que la luz menor, que es la hermana Juay, pues pueda hablarnos un poco más al respecto. Claro. Y ampliarnos algunas de estas cosas, porque verlo así nomás quizás para algunos podría dar confusión, pero cuando lo vemos a la luz del Espíritu de Profecía, se ve más ampliado el mensaje, excepto que alguno de ustedes quiera decir algo más sobre los versículos en cuestión. Lo que usted mencionó, pastor, cómo se amplifica un poco más en el capítulo 18, versículo 4, hablando de este mismo mensaje, menciona ahí claramente de que es la voz del cielo decía, salid de ella, pueblo mío, hablando de no contaminarse con Babilonia, para que no seáis participantes de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. Es decir, es un mensaje de advertencia, de preparación para justamente no participar de la destrucción, de ser, porque en la parábola, para solamente conectarlo a esto, en la parábola recuerda que las vírgenes insensatas, las que no tenían el aceite adicional, quedaron fuera. La puerta se les cerró a ellos. Sí. No pudieron entrar a las bodas. Sí. Entonces, es un mensaje de invitación a prepararse, a despertarse, pero también de no quedar por fuera, de no quedar fuera de entrar a la boda del Cordero. Así que creo que eso es importante también notar. Pastor, no sé. En realidad, este panorama se cumplió una vez parcialmente en los eventos que ocurrieron alrededor del año 1844. Tal vez, conociendo ese patrón, podemos entender el cumplimiento mayor en el futuro. Básicamente lo que ocurrió alrededor del año 1844 fue que los mileritas, y ese nombre mileritas incluye todos los que proclamaron el mensaje en ese tiempo, ellos originalmente pensaban que Cristo iba a venir en 1843. Bueno, no vino obviamente. Luego cambiaron, dijeron, viene en la primavera de 1844. Pero Jesús no vino tampoco en la primavera de 1844. En el verano, en julio, agosto, un hombre con el nombre de Samuel Snow, estudiando por qué razón no había venido Cristo en la primavera de 1844, él descubrió que no podía haber sucedido en la primavera porque el día de expiación era en el otoño y la purificación del santuario era en el otoño. Entonces él compartió eso en un campestre y a partir de allí el asunto se volvió viral y global. En toda la región la gente empezó a proclamar, he aquí el esposo viene, que se conoce como el clamor de medianoche. Es decir, los que después del chasco, cuando Cristo no vino en la primavera, como que volvieron otra vez a sus trabajos, volvieron a su vida que hacer, ese es el dormir de las vírgenes. Pero entonces se proclamó, viene el esposo, sale a recibirle, hubo un tremendo despertar, como despertaron las vírgenes sabias. Ahora, había un grupo que había esperado que Cristo viniera en 1844, en la primavera, que solamente se habían unido al movimiento por miedo. No estaban en realidad entregados al Señor. Claro. Y esas personas en realidad no aceptaron la explicación de que Cristo iba a venir en el otoño en vez de la primavera. Eso se cayeron, en otras palabras. Así que el clamor de medianoche es el primer cumplimiento de la parábola de las 10 vírgenes. Claro, la parábola también tiene un cumplimiento a los judíos, no vamos a entrar en eso. Tiene un cumplimiento a la generación original. Sí, desde luego también. Pero el primer cumplimiento después en la historia fue en el movimiento milerita. Ellos proclamaron el esposo viene, salen a recibirle. Y cuando proclamaron eso, multitudes salieron de las iglesias y aceptaron el mensaje. Ahora, eso que ocurrió alrededor del año 1844 va a ocurrir al final de la historia, pero va a cumplirse ya no en un área restringida
como el movimiento milerita, que fue primordialmente en el este de los Estados Unidos, sino que va a tener un cumplimiento global y se va a proclamar con mucho más poder. Y creo que a la luz del Espíritu de Profecía vamos a entender un poco mejor el cumplimiento final, Claro. habiendo conocido la historia que ocurrió alrededor del año 1844. Y creo que tenemos unas citas donde podemos esbozar ese principio. Correcto. Quizás la primera cita que podemos tocar como para evidenciar lo que pasó en 1844, con lo que usted mencionó, Pastor Bor, es acerca de el efecto que hubo con este mensaje, este clamor de medianoche. En la página 397 del Conflicto de los Siglos, dice allí la palabra inspirada, dice, el clamor de medianoche fue proclamado por miles de creyentes, y luego dice, como marea creciente, como un tsunami, como un maremoto, el movimiento se extendió por el país. Fue de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo y hasta a lugares remotos del campo. Y consiguió despertar justamente al pueblo de Dios que estaba esperando. Es decir, este mensaje, este clamor fue dado y llegó a quienes estaban esperando y se despertaron. Los que estaban atentos y querían escuchar o tal vez despertarse, estaban esperando la venida del Señor Jesús, escucharon este mensaje y se despertaron. Así que esta es la primera evidencia o una de las maneras que podemos ver cómo el Señor usó ese mensaje para despertar a los hombres y mujeres en ese tiempo, en 1844. Ahora, hay otra cita, ¿no es cierto?, que vamos a continuar, que se encuentra, creo que usted tiene, pastor, esta, la que sigue, la que nos menciona la sierva del Señor, en la página 598, correcto. ¿Puede usted leer esta, tiene la cita? Sí, la idea es que podamos establecer una conexión Claro. entre Mateo 25, entre Apocalipsis 14, Apocalipsis 18 y lo que le ocurrió al movimiento adventista o milerista en el siglo XIX. Y dice esta cita del Conflicto de los Siglos, página 589, estos versículos señalan un tiempo en el porvenir, cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal cual fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia desde que ese mensaje fue proclamado por primera vez durante el verano de 1844. Noten esto. Claro. Este mensaje del segundo ángel fue proclamado por primera vez fuerte en el verano de 1844, como uno de los anuncios de que el novio está por venir. Pero, aunque fue presentado allí, tal como está en Apocalipsis 14:8, luego será presentado una vez más al final del tiempo, pero con más detalles, que es lo que presenta Apocalipsis 18. Apocalipsis 18 presenta un mensaje del segundo ángel, pero mucho más ampliado, mostrando las corrupciones. Eso quiere decir que desde el año 1844 hasta ahora, según este concepto, pues se han estado introduciendo más cosas en contra de Dios, en contra de su palabra, por llamarlo de alguna manera, más herejías, más abominaciones, y que van a hacer que finalmente llegue el colmo de la ira de Dios y tenga que Dios actuar. ¿Correcto? Correcto. De hecho, justamente en ese mismo capítulo, y que de paso quisiéramos animar a las personas que estudien y lean este capítulo del Conflicto de los Siglos, que menciona mucho esto sobre el mensaje final de Dios, habla de este punto, pero ya menciona aquí en la página, en el mismo capítulo, la página 596, dice, el ángel que une su voz a la proclamación del tercer mensaje alumbrará toda la tierra con su gloria. Así se predique una obra de extensión universal y de poder extraordinario. El movimiento adventista de 1840 a 1844 fue una manifestación gloriosa del poder divino. El mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras de la tierra y en algunos países se distinguió por el mayor interés religioso que se haya visto en país cualquiera desde el tiempo de la Reforma del siglo XVI. Pero todo esto será superado por el poderoso movimiento que ha de desarrollarse bajo la proclamación de la última amonestación del tercer ángel. Es decir, ella menciona aquí justamente, como usted menciona, pastor, se
predijo ya, se predicó en el verano de 1844, pero se volverá a predicar con mayor intensidad, con mayor poder, que será mucho más grande en el tiempo final, que será el clamor final, por decirlo así, del llamado de Dios a los hombres a despertarse y unirse al pueblo de Dios. Y ya no habrán, pastor, ya no habrán más amonestaciones. Correcto, es la última. O sea, la última amonestación al mundo está por venir. Correcto. Y esa amonestación incluye este mensaje ampliado del segundo ángel en Apocalipsis 18. Sí, y hay un punto muy importante, y es que la venida del esposo a la boda no es la segunda venida de Jesús. Es la venida de Jesús para concluir el juicio investigador y tomar posesión de su reino, que es lo mismo que la boda, porque ya su pueblo, el juicio ha demostrado quiénes son miembros de su reino, quiénes son miembros de su novia, por así decirlo. Así que algunos dicen, bueno, el clamor de medianoche decía, el esposo viene y Jesús no vino. Pues entonces, ¿por qué anunciaron, y aquí el esposo viene y Jesús no vino en 1844? Luego descubrieron que cuando dijeron, el esposo viene, no venía a la tierra. Iba a ir al lugar santísimo a recibir el reino de su Padre, que está en Daniel 7. Lo mismo al final de la historia. El fuerte clamor no es un clamor de que Jesús va a venir en su segunda venida. El fuerte clamor es donde se está anunciando que ya se va a cerrar la puerta de la gracia. Los vivos van a decidir quién está de un lado y quién está de otro. Y entonces, cuando los vivos fieles se hayan determinado en el juicio, entonces los que murieron y fueron hallados dignos y los que están vivos y son dignos, la novia está completa, el reino está completo y Jesús se casa en el cielo. Por eso dice en Lucas 19 que sus siervos deben estar listos para cuando regrese de la boda. Es decir, la boda se realiza en el cielo, no se realiza en la tierra. Pero es decir, se anuncia en 1844, se anunció que el esposo iba a venir para comenzar una obra de juicio. En Apocalipsis 18 se anuncia que está por concluir el juicio. Pero últimamente es lo mismo, solo que al final es mundial, mientras que en el este de los Estados Unidos fue local. Sí, eso mismo pasa con todas las profecías de la Biblia, ¿no? Que siempre Dios nos permite, para entender el futuro, nos muestra una profecía cumplida en el pasado y nos muestra una profecía cumplida a nivel local, pero luego la profecía se cumple en el futuro, pero a nivel mundial. Me llama mucho la atención lo que el pastor está haciendo énfasis ahora, porque es así como lo escribe Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, ya dejamos Apocalipsis 18, entonces muestra Apocalipsis 19, la alabanza que hay en el cielo, porque se entra la boda del Cordero, estoy hablando de Apocalipsis 19, 9 y 10, y después de las bodas del Cordero es que sale el jinete del cielo, ya Jesús, para venir a rescatar a su pueblo. Para llevarlo a la recepción. Para llevarlo a la recepción. Participar eventualmente de la luna de miel, por decirlo así. Claro, Exacto. claro. Entonces, vemos ese orden cronológico. Claro. Que nos refleja claramente esto. Eso quiere decir, pastor, que el movimiento milerita que anunció, y nosotros sabemos como adventistas que en el año 1844 comienza el juicio por advenimiento. Claro. Lo que hizo ese mensaje del segundo ángel en el movimiento milerista era anunciar que comenzaba el juicio de los muertos. ¿Correcto? Correcto. Y ahora, el gran pregón, que ya será cuando se derrame el Espíritu Santo después de la lluvia tardía, o mejor, mientras tenemos la lluvia tardía, viene el gran pregón y entonces ahí saldrán en cantidades personas de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, y se predicará como nunca antes se ha predicado el Evangelio, y entonces las aguas de donde se sienta la ramera se secarán, etcétera, etcétera, y quizás estoy hablando cosas que aquí no entienden mucho los televidentes, o por lo menos quien está viendo este programa por primera vez, pero los que ya tienen y han escuchado tanto al pastor Boris, las profecías se entienden perfectamente. Entonces, cuando eso suceda, ahora viene, ¿cierto? El gran pregón, y el gran pregón es ese último anuncio de que comienza el juicio de los vivos. De los vivos.
que cuando termine el juicio de los vivos, el reino de Jesús está completo, porque ya se ha mostrado en juicio Se cierra el los tiempo de muertos gracia. que fueron fieles y los vivos fieles. Los vivos reciben el sello de Dios y entonces sellados. viene el tiempo de angustia y los fieles no caerán. Así es. Se cierra el tiempo de la gracia Claro. y entonces, pues nosotros ya conocemos por la profecía el desenlace final. Después vienen las 7 posteras plagas y después de eso, con la última plaga, hace la aparición Cristo en gloria. Así que está bien claro el cronograma y yo pienso que, espero que los televidentes hayan tenido claro el asunto en relación con ello. Sí, sí. lo que pasa es que es un asunto muy complejo. Hay que conocer la historia del movimiento milerita, porque ese es el patrón. Claro. El patrón para entender el fuerte clamor de Apocalipsis 18 es el clamor de medianoche en 1844. En ambos casos tiene que ver con una etapa del juicio. Sí. La primera, juicio de los muertos. Son juzgados a través de 1844 en adelante y cuando llega uno al final, ya todos los vivos van a tener que decidir de qué lado están. Correcto. Y ellos serán juzgados y todo el reino de Cristo está completo. Se cierra la puerta de la gracia y a todo caso está decidido para salvación o perdición. Y eso nos deja entender algo, pastor, que cuando Elena White tuvo su primera visión y vio al pueblo adventista que ascendía al cielo, ella dice algo muy interesante ahí en Primeros Escritos, la página 14. Dice, en el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo el ángel, era el clamor de medianoche. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. ¿Qué me dice de eso? Bueno, los que rechazan lo que ocurrió en 1844 Claro. terminarán rechazando el fuerte clamor también. Amén. Así Porque es. la luz del clamor de medianoche alumbra todo el camino Todo el hasta camino. la ciudad de Dios de comienzo a fin. Y por eso es una advertencia grave para nosotros, o sea, o para el pueblo de Dios, de no rechazar esta verdad, no rechazar este mensaje. Amén. Porque si no, estaremos tristemente fuera de la puerta, fuera de esa entrada en el lugar de Cristo. Bueno, queridos amigos, qué placer poder estar con ustedes. Rogamos que el Señor les siga dirigiendo y esperamos que esas preguntas hayan sido respondidas de una manera correcta a través de la palabra de Dios. Y rogamos que la bendición de Dios, su compañía y su paz, sea con cada uno de ustedes. Dios les guarde.